Entonces, ¿cuáles son las competencias de lo que vamos a estar haciendo hoy? Pues entender cómo utilizar estas dos herramientas para la elaboración de proyectos de prevención social de la violencia, ¿no? La teoría de cambio, el marco lógico. Criterios de desempeño, pues identificar la diferencia entre ambos, eso es algo bastante importante que tenemos que hacer y también saber, pues, que nos ayuda para saber qué estoy haciendo, reconocer cuándo y cuál utilizar, porque a veces nos vamos con una o nos vamos con la otra y nos damos cuenta que a veces se complementan, entonces, ¿qué puedo obtener de una metodología y qué de otra y cómo la mezclo? De hecho, eso es lo que quisimos hacer en esta capacitación, no decir esta es mejor que otra, sino más bien a ver qué me brinda cada una y cómo puedo utilizarlas. El temario, vamos a ver formulación de proyectos, qué es la teoría de cambio, primero a nivel conceptual, luego qué es el marco lógico a nivel conceptual, y luego vamos a ver unas diferencias claves, pero yo creo que lo más importante, como les comentaba hace rato a Alex, a Guillermina y a Melissa, pues es un caso práctico, cómo las mezclo las dos, porque eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy. Entonces, ojo esa parte, cómo mezclarlas en un caso práctico y cuáles son los retos ante la nueva normalidad para utilizar estas metodologías. Bueno, empecemos con la primera parte, que es formulación de proyectos. Pues yo creo que repetirles que es un proyecto social, yo creo que está de más, ¿no? Pero lo voy a hacer muy rapidito. Es una acción social individual o grupal, ¿no? Que queremos implementar o en un ambiente en particular para hacer un cambio, una transformación. Eh, Obviamente, pues se establecen acciones concretas y coordinadas de actividades o acciones con las cuales esperamos nosotros o creemos que podemos producir un cambio. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, un proyecto de prevención social de la violencia que decimos, ok, vamos a trabajar en una campaña de comunicación, que es una acción, luego vamos a trabajar en generar resolución pacífica de conflictos entre las niñas y los niños, etcétera, ¿no? Para con esto prevenir que haya actos violentos en la escuela. Luego, ¿qué es la planeación? Pues si lo vemos desde un punto de vista, porque esto también es importante tenerlo en cuenta, la planeación básicamente es el momento en el que decimos, este es el problema, ahora cómo lo resuelvo. Y generalmente esta es la segunda fase dentro del ciclo del proyecto de vida, ¿no? Donde tenemos un diagnóstico, donde tenemos la planeación, que es la segunda fase, luego implementamos y luego evaluamos, ¿no? Entonces yo les voy a estar hablando un poco de estas cuatro partes, pero nos vamos a enfocar en la planeación, que para eso utilizo principalmente la teoría de cambio y el marco lógico, ¿no? Luego, el, el siguiente es, ¿qué es un objetivo general? Esto también hay que tomarlo en cuenta al momento de que hagamos el caso práctico, pues es básicamente lo que queremos lograr al final de que nosotros terminemos el proyecto, qué es lo que queremos lograr, ¿no? Ese es el objetivo general. Hay veces que hay varios, bueno, los proyectos tienen varios resultados, ¿no? A distintos niveles. Pueden ser productos, puede ser un resultado intermedio, puede ser un resultado final y el objetivo general, que hay veces que es lo que nos motiva. Por ejemplo, es prevenir la violencia. Bueno, entonces ese es el objetivo general. Luego tenemos objetivos específicos, son un poco como los cómo, ¿no? Para concretizar ese objetivo general o los medios, por ejemplo, ¿no? Pues hay que sensibilizar, hay que trabajar a nivel comunitario, hay que reeducar, esos son objetivos específicos que le van apuntalando al lograr el objetivo general. Y las estrategias es cómo voy a hacer esto posible. Yo voy a tener muchas opciones para intervenir en una comunidad o un espacio público, donde sea, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son las más óptimas? ¿Cómo se combinan esas acciones para que el resultado sea más eficiente? Esa es una estrategia, no es nada más implementar actividades por implementar, sino cómo las voy mezclando para lograr ese objetivo, ¿no? Es como la táctica. Luego el producto, tenemos otras definiciones que es un producto, una actividad, un insumo y un recurso. Pues básicamente empecemos por el más bajo, en el del más bajo nivel, que es el insumo o los recursos. Yo creo que no hay mucho que decirles, ¿no? Es con lo que cuento para implementar el proyecto, ¿no? Es decir, hay personas interesadas, hay dinero, hay conocimiento. ¿Qué actividades voy a hacer? Ah, pues cómo voy a mezclar esos insumos. Es decir, voy a impartir un taller, voy a dar una plática, vamos a limpiar el parque. Eh, Esas son las acciones ya que yo elijo que considero que son las que van a
a contribuir a ese objetivo que yo tengo en mente, ¿no? Y el producto es qué obtuve de esa actividad, ¿no? Es decir, si realizamos una limpieza comunitaria de un espacio público, ¿cuál es el producto al que yo le voy a estar echando el ojo para ver si se cumplió? ¿A que el espacio público está limpio o a que se generó una dinámica entre los vecinos a través de la limpieza del espacio público, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a esas cosas porque hay que acomodarlas en el orden correcto, por eso las estamos definiendo inicialmente, ya luego vamos a ver cómo todo esto se va acomodando en el rompecabezas. Entonces, pues generalmente hay dos metodologías, ¿no? Que son las más comunes, pero hay otras, y hay otras que son ajustes o se van retroalimentando y entonces ya no sabemos ni cómo llamarle, si le llamamos teoría de cambio o marco lógico. Pero generalmente estas dos ayudan a identificar los cambios que queremos lograr en los distintos niveles, ¿no? Y ordenan los resultados también de un proyecto desde el punto de partida hasta el punto final, ¿no? Para que nosotros sepamos cuál es el mapa que tenemos enfrente que estamos siguiendo. Y como decía Guille, al empezar la capacitación, para después saber hasta dónde llegamos, es decir, para evaluarlo y saber si llegamos al destino que queríamos o no. Entonces, esta es la importancia. Aquí me gustaría que Alex nos apoyara con la siguiente pregunta que yo les quiero hacer y que ustedes elijan ahí. Vamos a tener unos 30 segundos para elegir. Es qué metodología ustedes utilizan generalmente en su trabajo diario. La teoría de cambio, marco lógico. Si tienen otra, pues a lo mejor también otra. O de plano dicen yo voy, ahí voy aprendiendo y echando a perder. También es válido, ¿no? Creo que eso es bastante interesante porque esos que van aprendiendo y van echando a perder, pues yo creo que van a aprovechar más este taller. Entonces, 30 segundos para contestar y continuamos a ver qué nos dicen. En este momento se está llevando a cabo la votación. Tenemos apenas una participación del 50%. Le pedimos a todos nuestros asistentes que por favor nos puedan apoyar con su respuesta. Y si no les aparece el recuadro de votación, que nos puedan compartir su respuesta a través del chat. Mira. Bastante bien, pues sí, es lo que esperaba, que la mayoría utiliza el marco lógico y me sorprende mucho la gente que también dice que utilizan la teoría de cambio. ¿Hay alguien por ahí, no sé, Alex, si puede a una persona opinar de aquellos que dijeron que utilizaban la teoría de cambio, cuándo empezaron a utilizarla y por qué empezaron a utilizar la teoría de cambio? No sé si una persona nos pueda compartir esa experiencia. Sí, en este momento estamos recibiendo sus comentarios a través del chat para que nos puedan apoyar comentándonos acerca de la pregunta que lanza el maestro José Miguel. O si quieren levantar la mano y participar, no sé si se pueda o a lo mejor es complicado, que nos compartan de manera viva una persona nada más de las que eligió la teoría de cambio que nos diga, me llama la atención a mí ver que la teoría de cambio se empieza a implementar mucho más de lo esperado. Sería importante si le abres el micrófono, eliges una persona y le abres el micrófono. Ale, gracias. Claro que sí, en este momento tenemos que levantó la mano Eduardo Estrada, si nos puedes apoyar, por favor. Abriendo tu micrófono para que podamos escucharte. Adelante. Sí, claro, aquí estoy. Y tu cámara, si eres tan amable. No pueden abrir cámara. No tiene cámara. Ok, gracias. Muy bien, saludos desde Chihuahua. Saludos. Comencé primero a usar este marco lógico ya hace algunos años a través de un diplomado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ofrece. Posteriormente, al ir desarrollando proyectos con FESHAC, con la Fundación del Empresariado Chihuahuense, ellos van más por el lado del marco lógico a través del Tecnológico Monterrey. Entonces, tuvimos que tomar otros cursos y pues bueno, básicamente yo creo que ahora si trabajamos para FESHAC, hacemos marco lógico, y si trabajamos para FICOSEC, que es otra fundación, pues hacemos, perdón, para FESHAC es teoría de cambio, para FICOSEC es marco lógico. Yo creo que aquí depende mucho de la visión que tiene cada fundación, cada donante que patrocina los proyectos.
Muy bien. Pues muchas gracias, Eduardo, por la contribución. A mí, como les decía, me llama la atención darme cuenta que la teoría de cambio efectivamente se está utilizando cada vez más. Y bueno, ahorita vamos a hablar de las bondades de la teoría de cambio versus el marco lógico, ¿no? Muchas gracias. Entonces, continuamos. Vamos a hablar sobre la teoría de cambio. Acá otra pregunta, pero ya ahora que empezamos con esto de las preguntas, pues, ¿por qué no otra, no? A ver si el maestro Alex nos ayuda con la siguiente pregunta. Y es como un sondeo para ver más o menos el nivel de comprensión sobre qué es una teoría de cambio, ¿no? La primera dice que es un ejercicio continuo de reflexión y análisis sobre el cambio y cómo este ocurre. Una narrativa o mapa visual semiestructurado y flexible que explica el camino para lograr el impacto deseado. La tercera es vincula las acciones estratégicas y explicita las cadenas de resultados y mecanismos causales de una iniciativa. La otra es ejercicio de aprendizaje colaborativo que se debe hacer entre multiactores para entender las realidades complejas del sistema. La otra opción es todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Igual 30 segundos para votar y avanzamos. A partir de este momento contamos los 30 segundos. Les pedimos por favor que nos ayuden con su votación a través del recuadro de votaciones y en caso de que no les aparezca también vamos a recibir sus respuestas a través del chat. Tenemos una participación actualmente del 40%. Les pedimos a las personas que aún no han emitido su voto que por favor lo hagan para que podamos tener un sondeo completo de sus opiniones. Muchas gracias. Pues a ver, efectivamente, también la vez pasada me sorprendió que sí, efectivamente todas las anteriores es la que tiene mayores respuestas, que son 123, y esa es la respuesta. Es básicamente un ejercicio de reflexión y análisis que es continuo de cómo se produce. Puede ser una narrativa, es decir, una historia que se cuenta justificada de la intervención, un mapa visual semiestructurado que también nos habla de por dónde va el cambio. Es un mapa también que nos ayuda a vincular las acciones estratégicas en los diferentes niveles de resultado. Es un ejercicio también colaborativo multiactor que permite entender las realidades, ¿no? Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces, la teoría de cambio, si lo podemos ver como un enfoque de pensamiento-acción, como un proceso o como un producto. Entonces, esas opciones que ustedes eligieron, si la vemos como un enfoque de pensamiento-acción, son ideas e hipótesis de cómo creemos que se debe de generar el cambio, que puede ser conscientes, inconscientes, basadas en conocimiento previo, en experiencias, en evidencia, en supuestos, pero también pueden ser percepción de la realidad y se pueden probar, ¿no? Es un ejercicio para que en teoría pues se pone en práctica y se espera que así ocurra el cambio, ¿no? Pero hay veces que no siempre funciona así, entonces hay que replantearlo. Ahora, si lo vemos como un proceso, pues es un continuo ejercicio de reflexión. Siempre estoy implementando un proyecto y lo estoy cambiando. Es un ejercicio de aprendizaje también. ¿Por qué? Porque a medida que lo implemento digo, esto no funcionó, hay que cambiarle esto, hay que ponerle esto. Así como cuando cocinamos no sé, un huevo, ¿no? Sabemos si se nos coció de más, si no se nos coció, si le pusimos poquito aceite, entonces hay que irle cambiando. No se realiza solo una vez, sino que también se retroalimenta. A medida que voy implementando, lo voy adaptando porque las realidades van cambiando. Entonces, un proceso. Un producto puede ser ya el papelito donde está, el mapa donde quedó plasmado o un instrumento que sirve de base para el monitoreo y la evaluación. ¿Y por qué es importante la teoría de cambio? Pues yo creo que nosotros en este pensar de qué es lo que podemos hacer en una comunidad, a veces nos perdemos, ¿no? Entonces, a través de la teoría de cambio podemos identificar los mecanismos que me llevan de una acción hasta el producto, hasta el resultado final, ¿no? Nos ayuda a prever riesgos y supuestos de la intervención. También a identificar las mejores estrategias para lograr el resultado, también a monitorear el avance o el impacto de la iniciativa y también yo lo utilizo mucho para que los actores que están involucrados se apropien de la iniciativa. Es decir,
que se genere desde adentro y de esa manera el proyecto fluye. Es decir, se abren las puertas. La gente dice, bueno, yo participé en el diseño, yo aporté esto, entonces cuando ya tienes el producto final, que es el proyecto, sabes que hay una apropiación, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a usar? Pues miren, toda iniciativa antes de implementarla debería estar basada en una reflexión crítica y reflexiva, siempre. No es de este proyecto ya está diseñado, es un proyecto que se sistematizó en Chiapas y lo quiero implementar en Chihuahua. Pues no, porque tiene que adaptarse, tiene que haber una discusión detrás de si funciona, si no funciona, que quitarle cómo funcionan las cosas en este otro contexto. También se usa para tener un plan exhaustivo de análisis, de ver por dónde se va el cambio, para poder evaluar y también es importante porque cuando lo documentamos el proyecto a través de la teoría de cambio y se hizo de manera participativa, ya tienes un primer paso para la continuidad, que es dejar un documento propio para cuando yo me vaya de la organización o la institución, la gente que venga lo siga utilizando. La utilidad es básicamente lo que ya hablamos para el diseño, para revisar una iniciativa existente, para aprender y generar conocimientos, para evaluar como una guía de monitoreo y evaluación y para la comunicación de logros, ¿no? Ejemplos visuales. Miren este mapa que yo por ahí encontré en internet, porque hay muchas formas de presentar la teoría de cambio. Entonces yo quería mostrarles un mapa donde ustedes vieran más o menos cómo se ve ya como un producto de lo que hablamos. Toda la reflexión que se hizo se puede representar de esta manera. Podemos ponerlo al revés, podemos utilizar cualquier infinidad de diagramas. Este no es una receta definitiva, sino que ya la manera de representarlo ya depende de ustedes y de la gente que es más creativa, ¿no? Aquí son básicamente post-its, pero ustedes pueden hacer otros diagramas siempre y cuando comuniquen la historia detrás de la teoría de cambio. Miren, acá hay otro donde hicieron algo más elaborado, le pusieron por ahí arbolitos, pero siempre están los elementos que vamos a discutir más al rato, que es básicamente desde, por ejemplo, en este mapa tienen al final, en la parte de arriba, el objetivo final y abajo están como los 3 mecanismos a través de los cuales ellos esperan, o las 3 estrategias o componentes a través de los cuales ellos esperan incidir, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para después porque yo les voy a presentar una manera y ustedes van a poder decidir si les es útil o no. Entonces, la siguiente es sobre cómo construir la teoría de cambio. Ahorita vamos a hablar de los pasos y vamos a pasar bien rapidito a través de ellos. Luego vamos a hablar del marco lógico y vamos a pasar sobre los pasos de manera rápida y luego voy a hacer un ejercicio práctico donde yo voy mezclando los elementos de ambas. Pasos para construir una teoría de cambio. 1, identificar lo que quiero lograr, es decir, el cambio deseado. Esa no hay de otra. Definición de la ruta de cambio, es decir, cómo voy a ir llegando hasta ahí de a poco. Luego identificar qué es lo estratégico del proyecto, porque a veces uno se pierde y quiere hacer un montón de acciones y te das cuenta que no son estratégicas o que son acciones dispersas. Entonces, ¿cómo las ponemos juntas para que tengan un significado más estricto y que nos lleven al resultado final? Luego, la articulación de supuestos e hipótesis, que es el cuarto paso. Luego, la definición de indicadores. Y al final, hay un punto que siempre se olvida, pero creo que es una de las cosas más importantes, que es reflexionar sobre el aprendizaje para una vez que implementé el proyecto y veo lo que funcionó y lo que no funcionó, reajusto esa teoría de cambio. Entonces, si uno piensa que con hacerlo una vez ya resolví el problema, no es así. Siempre hay que estarlo retrabajando. Entonces, el paso 1, identificación del cambio deseado. Es decir, la pregunta central aquí es, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿No? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que en una comunidad hay un problema de homicidios, pues entonces, ¿qué quiero lograr? Reducir los homicidios. Si se dan cuenta que hay un problema de violencia escolar, ¿qué quiero lograr? Reducir la violencia en las escuelas, ¿no? Hay bullying, reducir el bullying, ¿no? Que son 2 cosas distintas, violencia escolar, bullying. Entonces, hay que tener bien claro qué quiero lograr. Y hay cambios, hay un montón de cambios y ustedes van a entrar en la discusión sobre, a ver, pero lo hago a como voy aprendiendo, es decir, hago una acción, reflexiono y corrijo, que es el cambio un poco emergente,
O es un cambio transformativo, es decir, surgió de una crisis y entonces todos hay que enfocarnos a eso, o es un cambio que yo quiero ir logrando poco a poco, entonces hago una planificación, ¿no? Para que ese problema no se empeore. Luego, niveles de cambio. Vamos a entrar en discusiones de ¿y cómo mejoro lo que hago, no? O también, ¿cómo sabemos lo que es correcto? Porque a veces vamos a entrar en esas discusiones. A ver, pero yo vengo implementando un proyecto de violencia comunitaria, pero ¿trabajar en violencia comunitaria es correcto o dejo que la comunidad mejor lo resuelva a sus maneras y yo no intervengo, ¿no? O sea, vamos a empezar a tener ese tipo de discusiones. O también cómo determinar si lo que hacemos está bien, ¿no? Entonces vamos a empezar como a tener ese tipo de discusiones que van a ser muy a nivel de la organización. Entonces vamos a darnos cuenta que queremos cambios internos en las personas, queremos cambios comunitarios, queremos cambios colectivos, todo ese tipo de cuestiones que van a ver en esa tablita de dimensiones de cambio que ya tienen en el diplomado, ¿no? Que son útiles saber en qué nivel de discusión estamos. Entonces, vamos a identificarlo, pero para eso, ya que tenemos la identificación, pues vamos a empezar a hacer un análisis de actores, ¿no? Sectorial, posicionamiento, interés, influencia, qué tan articulados están con el problema. Pero el paso primero es identificar el cambio, es decir, reducir la violencia, punto, ¿no? Luego, paso 2, es definir la ruta de ese cambio, es decir, qué condiciones son imprescindibles para llegar a ese cambio deseado. Si yo digo, quiero prevenir la violencia, ¿qué tiene que suceder antes de que la violencia se produzca? Generación de capacidades en los actores, a lo mejor actividades para socializar, actividades o resolución de conflictos, cómo voy a llegar hacia allá, es decir, hacer ese mapita y lo vamos a hacer. La segunda es identificar, el tercer paso es identificar las intervenciones estratégicas. Ok, yo tengo un sinfín de acciones que yo puedo implementar, ¿no? Pero ¿qué acciones son las que tengo que implementar para empezar a generar resultados concretos en el corto y mediano plazo, ¿no? ¿Y por qué trabajo, por ejemplo, para prevenir violencia con aspectos, no sé, psicosociales, ¿no? O por qué, por ejemplo, me dedico no sé, terapias cognitivo-conductuales y no con temas de empleabilidad. ¿Y por qué no hacemos mejor una campaña de comunicación y no esto? Entonces, eso es pensar en las opciones que tenemos de acuerdo a formas de elegir. Es decir, yo no puedo hacer todo, no puedo trabajar en todo, yo tengo esta experiencia, tengo estos recursos, entonces, ¿cuáles voy a hacer dependiendo lo que funciona y si lo puedo hacer como organización, ¿no? Porque a veces, como les decía anteriormente, tenemos un montón de acciones y las queremos implementar todas y terminamos saturados, frustrados y además no son estratégicas. Entonces, eso es elegir las intervenciones que son estratégicas. Luego, articular los supuestos. Es decir, una vez que yo elegí las acciones que son estratégicas, pensar en si efectivamente hace sentido. Por ejemplo, si yo voy a, si voy a trabajar en temas de resolución pacífica de conflictos y tengo gente en la comunidad y traigo, por ejemplo, personas que vienen de afuera y me quieren enseñar a cómo resolver conflictos internos en una comunidad, el supuesto es, y la gente le va a creer, va a confiar en esta gente, o traerán otros problemas que no son problemas de acá y entonces no se van a identificar la gente con estas formas, ¿no? Entonces, es articular esos supuestos, es decir, ¿hace sentido esto? No, o mejor cambio esto por esta estrategia por otra, o pongo facilitadores que sean de la comunidad para que el proceso sea más rápido, porque a veces decimos, la gente va a ir a las capacitaciones y supongo que van a aplicar el conocimiento. A lo mejor fueron, pero jamás aplicaron el conocimiento porque nunca les resonó a sus problemáticas. Entonces, esos son los supuestos, ¿no? Identificar cuáles son esos supuestos donde yo considero que sí, que si le doy por esta línea, voy a lograr ese objetivo, ¿no? Y los que no, entonces los cambio, ¿no? Si, por ejemplo, como les decía, si traigo personas de fuera para enseñar a gente de la comunidad ciertas cosas, capaz que no hace sentido y la gente no los va a recibir bien, o van a hablar un idioma que no es el idioma que se habla en la comunidad. Y no solo
idioma como español, sino un idioma de comunicación, de códigos, ¿no? Luego, después de eso, defino los indicadores. Ya tengo el proyecto, ahora, ¿cómo lo voy a medir? Pues tengo indicadores que son de proceso, de producto, de resultados, de impacto. Y con eso ya, más o menos como que una vez que tengo el proyecto, voy a empezar a monitorear si se están logrando esos indicadores. Porque hay veces tenemos un plan bien bonito y tenemos unos indicadores bien bonitos, pero simplemente no se pasa de un nivel de resultados, ¿no? Es decir, no logro el siguiente paso. Di todos los talleres, pero no estoy viendo resultados en la comunidad, ¿no? A lo mejor dije, ok, voy a impartir talleres sobre organización vecinal para que los vecinos organicen sus comités vecinales. Y jamás sucedió el comité vecinal, ¿no? Di el taller y todo muy bonito, qué satisfacción, se saludaron las manos, te agarraron las manos, sí, muy bien. Beso y abrazo y aplauso, pero nunca se dio un comité comunitario. Y si se dio el comité comunitario, nunca funcionó. Entonces, algo de los supuestos que yo tenía no funcionó. No funcionaron. Entonces, hay que cambiarlos. Entonces, para eso me sirven los indicadores. Y la teoría de cambio básicamente es siempre estar pensando en si esos supuestos son válidos o no son válidos para repensar y repensar. Y al final, esa reflexión sobre esos supuestos es lo que se debe dar, ¿no? De pensar, a ver, ¿qué hemos aprendido? Entonces, estos talleres no funcionaron. Ah, es que el facilitador no era bueno. A lo mejor José Miguel López no era bueno y no la cacharon nadie los del diplomado. Y entonces hay que cambiar para el siguiente curso que va a dar Guillermina con la fundación, pues vamos a cambiar de facilitador de teoría de cambio y modelo marco lógico porque no se le entendió nada, ¿no? Eso es reflexionar para el cambio, para lograr los objetivos y compartir las evidencias, ¿no? ¿Y con quién las compartimos? Con los tomadores de decisiones, con los implementadores, ¿con quién, no? Ahora, ya hablamos de la teoría de cambio. El marco lógico más o menos como que siguen, los pasos son distintos, pero en el fondo, si no es un copy-paste de un proyecto y solamente llenar cuadros, debería de lograrse una reflexión también, pero lastimosamente el marco lógico a veces se ha reducido a llenar un formato, presentar un proyecto bonito, cuadrado y listo, sin toda esta reflexión de fondo. Entonces lo que estamos haciendo con esta capacitación es repensar el marco lógico, unirlo con la teoría de cambio para ver qué podemos sacar. Entonces, la siguiente pregunta es para todas y todos ustedes, ¿qué es el marco lógico? ¿No? Que me digan. ¿Ustedes creen que es un método para el diseño y la gestión de proyectos? Su estructura permite clasificar puntualmente los resultados principales de una iniciativa mediante una matriz de marco lógico, o es una matriz de marco lógico que sirve para programar la ejecución, como tradicionalmente la vemos, o es el sistema para dar seguimiento y evaluar una intervención. ¿O creen que la primera opción, la A, la B y la C son las correctas? ¿O todas las que les dije anteriormente son correctas? ¿O de plano ninguna de las que les dije es correcta? ¿Qué creen ustedes? Igual 30 segundos y vemos a ver qué pensamos la mayoría. Empezamos a contar el tiempo y les pedimos a las personas que aún no han emitido su votación que por favor lo puedan hacer en este momento. Y también, si no les ha aparecido el recuadro de votaciones, que por favor nos apoyen dando su respuesta en el chat. Esta es un poquito más es difícil, pero a ver qué me dicen ustedes. A ver, ¿qué dice la mayoría? La mayoría dice que todas las anteriores son correctas. Ah, no. Dice que solo la A, la B y la C son las correctas. Pues tengo un grupo bastante listo, ¿no? Porque le han estado dando al clavo, toda la mayoría ha estado contestando la pregunta correcta. Y sí, básicamente son la A, la B y la C. ¿Por qué? Porque es un método para el diseño y la gestión de proyectos y sí nos permite clasificar los resultados de una iniciativa mediante una matriz también y también sirve para programar la ejecución con recursos y logros, ¿no?
La D dice que es el sistema para dar el seguimiento y evaluar la intervención. No es el sistema. O sea, es un elemento que ayuda como parte del sistema, pero no es el sistema en sí. El sistema en sí está compuesto, el sistema de seguimiento y evaluación está compuesto de la teoría de cambio marco lógico, que tiene todos los indicadores, pero también de toda una estructura para recopilar el dato, para analizarlo y para producir los reportes, ¿no? Pero el marco lógico no te da todo eso, ¿no? Solamente te dice esto es lo que vas a lograr, pero no te dice cómo hacer las cosas, no tienes, por ejemplo, las herramientas para la recolección del dato, no tienes quién va a hacer el análisis, quién lo va a procesar, como todo ese sistemita que se utiliza para poder asegurarnos que tenemos los datos para los indicadores, para el análisis y para hacer los reportes, ¿no? Y las reflexiones. Muy bien, pues eso es. Ahora, acá ya un poco más, ya lo hablamos, ¿no? Lo acabamos de hablar, eso, lo que es el marco lógico, y ya casi todas y todos contestaron la pregunta correcta, la contestaron correctamente. ¿Cuándo conviene utilizarlo? Pues para simplificar algo que se ve muy complejo, ¿no? Por ejemplo, hay veces que ahorita vamos a hablar también de esto, de cómo se complementan. Hay veces tenemos una intervención que es muy compleja, que tiene muchas estrategias, que tiene muchos resultados, muchos productos. ¿Y cómo le hago yo para que nuestro donante o la misma institución lo vea de manera simple? Ah, bueno, pues capaz que el marco lógico nos puede ayudar en eso. Sí se hace un buen un vaciado de datos, ¿no? O de la información. Para resumir la intervención y tener una lectura sencilla de la misma, es bastante práctico porque se ve en una matriz lo que se quiere lograr, pero también en la teoría de cambio se puede adaptar, entonces no lo veo yo tampoco como algo, como una limitante de la teoría de cambio, pero en general sí ayuda en eso, a analizar un análisis, a simplificar un análisis complejo, para definir metas con fechas límites e insumos requeridos, es decir, para ejecutar. Podrás tener una discusión muy bonita, muy compleja de cómo se puede producir un cambio, pero yo como institución o organización necesito algo para ejecutar y lo necesito bien clarito para llevarlo a cabo. Bueno, ahí tienes el marco lógico. Y ahí está, se utiliza también para evaluar, es la base para evaluar porque es un documento que guía por dónde va la intervención. También, como si se fijan, son más o menos las mismas utilidades que la teoría de cambio, que ya discutimos, ¿no? Ejemplos visuales, miren, van a ver algo más ordenado. Por ejemplo, este es un ejemplo de también que yo bajé de internet, pero ustedes deben de tener lo suyo, solo que a veces con las instituciones de gobierno, las organizaciones, no siempre estos mapas en México están disponibles para que uno acceda. Entonces yo lo bajé de internet, entonces van a ver que las cosas están más ordenaditas en cajitas, con los supuestos, etcétera, etcétera. Acá hay otro, miren, se ve mucho más ordenadito, todo bien lineal. La linealidad sirve y a veces sí, a veces no. Ahorita vamos a hablar por qué. Construcción de un marco lógico. Entonces vamos a empezar cómo se construye. Perdóname, no importa que esté en inglés. No, la idea aquí es nada más cómo se ve, ¿no? Era más bien como comunicar que se ve más ordenado, donde tienes actividades, productos, resultados intermedios, resultados de más largo plazo, por ejemplo, a medida que vas bajando, pero la idea que queremos comunicar aquí es que todo está como en cajas, con líneas directas, entonces se ve todo muy limpio, entonces me sirve a mí para ejecutar. Mil gracias. Pero sí, o sea, la idea es tenerlos en español. Yo busqué ejemplos en México y que fueran disponibles en línea y no encontré, entonces puse estos al menos para que la gente viera. No quería yo crearlos, sino más bien como ver cómo están disponibles y lo que van a encontrar, ¿no? Pero la idea es comunicar que se ve todo muy, muy ordenado y se puede entender, ¿no? Más o menos cómo se presenta. Son ejemplos visuales nada más. Ahorita vamos a elaborar el nuestro. Construcción de un marco lógico. Pues tenemos varios pasos y yo estoy siguiendo un poco la metodología que viene en el diplomado, que es analizar involucrados, ¿no? Luego pasar al árbol de problemas, luego al árbol de objetivos, luego a las estrategias y luego al final realizar la matriz del marco lógico, ¿no?
Entonces, si se fijan, esto un poco, por ejemplo, análisis de involucrados también se hacía con la teoría de cambio y obviamente que se tiene que hacer porque si no sabes con quién vas a trabajar, pues entonces no sabes qué puedes hacer. Entonces eso es indispensable, solo que a veces el orden es distinto. Pareciera que en el marco lógico se va un poco de... los pasos son diferentes, ¿no? Que en la teoría de cambio, pero si se fijan, los elementos están ahí, solo que a veces pareciera que se parte de un punto de vista más para ejecutar que para reflexionar. Pero les decía, si se hace el marco lógico como se acostumbraba a hacer antes de los, que serán como en los 80s, donde se hacían análisis más profundos cuando la metodología se empezó a introducir en México en el sector público, tenía ese objetivo de ser también crítico y reflexivo, pero luego se fue simplificando a llenar formatos, ¿no? Entonces, si volvemos a las bases, también se tiene ese enriquecimiento que se tiene con la teoría de cambio, ¿no? Entonces vamos a ver, análisis de involucrados, es básicamente un mapeo de actores, ¿no? Y ustedes más que nadie sabe que en las comunidades existen diferentes actores, ¿no? Que algunos con los cuales hay que ver qué influencia tienen, sus roles, sus poderes, su capacidad de participar, ¿no? Qué posición tienen para el problema que queremos resolver, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes una herramienta en el curso que les dice que los clasifiquen por personas que tienen alto interés, poco interés o alta influencia en el proyecto, en el problema o poca influencia. Ahorita lo vamos a hacer de manera práctica, porque ahí te puedes identificar si tienen alto interés y poca influencia, entonces ¿qué hacemos con ellos? Si tienen poco interés pero poca influencia, ¿qué hacemos con ellos, no? Siempre hay estrategias para trabajar con ellos y al ratito lo vamos a ver. Luego, pues tenemos un árbol ahí, ¿no? Que nos dicen, pues haz tu árbol de problemas, ¿no? ¿Y por qué el árbol? Pues porque el árbol, si se fijan, pues tiene raíces, tiene el tallo y tiene las hojas. Entonces, nosotros siempre vamos a encontrar problemas, pero tenemos que identificar o clasificar en qué nivel desde la perspectiva del proyecto se ubica el problema. Si está a nivel de problema central o es un subproblema o es un subproblema del subproblema. Es decir, tenemos el problema central como se ve aquí, que tiene sus causas, que sería un subproblema, pero esta causa tiene otras causas, ¿no? Y esta seguro que tendrá 30 otras causas y así podemos irnos, pero tenemos que simplificar para poder saber, para poder trabajar, si no nos perdemos en discusiones que no nos llevan a ningún lado o que te llevan a una muy buena discusión, pero poca ejecución. Entonces, ese problema central tiene sus efectos, que también son otros problemas. Por ejemplo, lo vamos a ver ahorita. Entonces, tenemos que hacer esa categorización, es decir, ¿cuál es el problema al que yo estoy trabajando? ¿Es violencia escolar? Bueno, entonces es violencia escolar. ¿Es bullying? Ok, es bullying. Y sobre saber qué es violencia escolar, me centro en resolver cuáles son las causas de la violencia escolar en esa escuela en particular y cuáles son las subcausas, ¿no? Y cuál es el problema de tener esa violencia escolar, es decir, cuáles son sus efectos. Es decir, los niños no aprenden en la escuela, los niños se convierten, son foco para otros tipos de violencia, ¿qué pasa, no? Entonces hay que analizar de esa manera. Y para ello, pues tengo que saber quién es la población objetivo, tengo que saber, sí, cuáles son los efectos y las causas de ese problema. Ahora después, si se fijan, acá tenía el árbol de problemas, entonces yo quiero ver transformado ese problema en una solución. Pues entonces lo paso a un árbol de objetivos. Es decir, paso los de un estado negativo de problema a uno de soluciones para ponerlo en perspectiva de qué logré resolviendo ese problema. Por ejemplo, el problema central resulta que ahora se vuelve en el objetivo. Si era violencia escolar, alta violencia escolar en el municipio de San Quintín. Bueno, pues ahora el objetivo es reducir la violencia escolar en el municipio de San Quintín, ¿no? Entonces, de esa manera empiezo como a generar mi proyecto, ¿no? Y entonces los medios resulta que eran las causas, son los medios para lograr ese objetivo, ¿no?
Entonces, si yo identificaba una causa que era la falta de paternidad o maternidad responsable, pues ahora el medio para reducir esa violencia escolar es reforzar la paternidad o la maternidad responsable, ¿no? Y así sucesivamente. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Luego vamos a darnos cuenta que llegamos a un punto en el que tenemos millones de causas, pero necesitamos saber qué causas son centrales, es decir, cuáles son estratégicas, cuáles verdaderamente me van a ayudar y elimino las otras, ¿no? Y ese análisis se hace con la experiencia de la organización, con los actores involucrados y también se hace pues con los recursos, ¿no? Lamentablemente, aunque a lo mejor tú sabes que la causa central de ese problema central no la estás trabajando porque no tienes los recursos o la experiencia, hay veces que o buscamos aliados o simplemente trabajamos en lo que podemos, ¿no? Sabiendo que hay una limitante, pero se tiene que justificar. Entonces de ahí pasamos a la matriz del marco lógico, que yo creo que todo mundo la ha visto, donde tienes niveles clasificados como un fin, un propósito, un componente o una actividad. Y la actividad es básicamente lo que se hace en el campo, es decir, un taller, una plática, una jornada de limpieza. Los componentes es lo que se produjo o lo que se quería producir con ese taller, es decir, personas capacitadas, un parque limpio, etcétera. Luego un propósito que ya tiene que ver con los cambios en la población objetivo, que puede ser a lo mejor un cambio de comportamiento. Y ya al fin, pues ya un cambio de comportamiento, no sé, más prosocial, más activo, o ya empezar como a pensar en la reducción del problema, ¿no? Y el fin ya tiene que ver con el indicador de impacto, que es estoy cambiando verdaderamente el problema por el cual yo empecé a trabajar en este proyecto. Entonces ahí se van organizando, ¿no? Tienes el resumen narrativo de los objetivos, de todos estos niveles de resultado, donde los vas describiendo. Ahorita vamos a ver un ejemplo, luego vienen los indicadores que se alinean, uno de gestión que va para las actividades, uno de producto para componentes, de resultados para propósitos y así sucesivamente. ¿Cómo voy a darme cuenta si esos indicadores están cumpliendo o no? Que es la otra columna acá. Y luego los supuestos, ¿no? Es decir, factores en los cuales yo estoy confiando que existen, que ya hablamos un poco, para que se dé esa cadena de resultados. Es decir, que para que de las actividades yo logre ese producto, luego los cambios para el propósito y luego para el fin. Ahorita vamos a ir bien, vamos a explicarlo ya con el ejercicio práctico. Y van a ver que la matriz de marco lógico está estructurada de esta manera, es decir, hay una lógica vertical que me dice que hay una causa-efecto, es decir, si hago esta actividad, voy a obtener estos resultados o componentes, luego de ahí voy a lograr este propósito y luego este fin. Si hablo de manera horizontal, es un poco para medir los logros, es decir, el fin último del proyecto, ¿cómo lo resumo de manera narrativa? ¿Qué indicador voy a tener para medirlo? ¿Cómo lo voy a verificar? ¿Y cómo voy a saber si eso es sostenible o no? ¿O si se va a dar o no? ¿No? Entonces, esa es un poco la lógica de la matriz de marco lógico que todo mundo ha visto, asumo. Y entonces, con los supuestos, uno analiza si es posible lograr ese objetivo o no. Es decir, si hago esta actividad, pero no sé, por ejemplo, un taller de capacitación. Si hago un taller de capacitación sobre habilidades para la vida y las personas atienden, pues voy a tener personas capacitadas. Si aplican esos conocimientos, pues van a cambiar sus comportamientos. Y si cambian sus comportamientos, entonces voy a reducir la violencia, ¿no? Entonces, sí, ese es el supuesto. Es decir, que asistan, que aplican los conocimientos, etcétera, etcétera, son los supuestos, ¿no? Ahorita vamos a hacerlo de manera práctica. Y entonces, si yo empiezo a pensar en la equivalencia entre el arbolito ese que les había presentado y cómo se estructura con la matriz de marco lógico, voy a darme cuenta que el problema central va a nivel de propósito, que a nivel de efectos es el fin, que las causas son un poco los componentes y que las subcausas son las actividades. Esto hay que tomarlo con pinzas porque hay que ver que una vez que paso del árbol de problemas a la matriz del marco lógico, todo hace sentido, ¿no? Entonces,
En general es así, pero hay veces que pueden haber como variaciones porque hay que acomodar, hay que hacer que la matriz haga sentido y hay veces, y en teoría debería de ser de esta manera, pero hay veces que se entran a discusiones que cuando no se tiene muy claro cuál era el problema central o las causas, o si el problema central en realidad era una causa, no los colocamos de manera correcta en la matriz del marco lógico y se generan discusiones de dónde debe de ir. Entonces, la idea básicamente es reflejar que para las subcausas vamos a tener que tener actividades que nos van a dar productos que luego nos van a cumplir o van a servir al problema central a resolverlo y que esto va a tener un impacto. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hacer. Ahora, primero quería definir un poco qué era la teoría de cambio y qué era el marco lógico para que veamos las diferencias y ya después vamos a pasar al caso práctico. Entonces, por eso le puse aquí teoría de cambio contra marco lógico, para un poco agregarle a la discusión internacional de qué es mejor, ¿no? Aunque ahorita vamos a ver que en realidad son complementarias. Pero a la gente le gusta decir, ay, no, es que yo uso la teoría de cambio. No, yo uso el marco lógico mejor y entonces, ¿por qué es mejor que la teoría de cambio? Entramos en esas discusiones que a veces no sirven de mucho, porque en realidad cuando uno tiene metodología, sobre todo para planificación, pues uno, independientemente de cuál utilizaste, lo que quieres es resolver el problema, ¿no? Entonces, ¿cuál te ayuda más o cómo las puedes mezclar? Es la pregunta, ¿no? Para que los elementos que te aporta uno no se pierdan con la otra, ¿no? Porque si se generó una nueva metodología es porque la gente vio el problema a lo mejor de manera distinta y a lo mejor estaba quedándose corta la metodología anterior, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va más la discusión. Entonces la teoría de cambio en ese sentido busca explicar múltiples formas de producir un cambio, ¿no? Explicar, si se fijan, subrayé o lo puse en negritas, mientras que el marco lógico a veces se limita a describir cómo se espera que la iniciativa logre el cambio. Su fin es verificar el cumplimiento de las actividades planificadas, ¿no? Ya que se hizo toda esta como explicación de las múltiples formas de producir el cambio y la contribución de la iniciativa, es decir, la teoría detrás, el marco lógico, si se hace de manera muy cuadrada, como les decía, pues va a describir solamente lo que se espera que logre la iniciativa, sin toda esa reflexión. Pero como les decía, esta metodología también tenía ese propósito como de ser un poco más crítica y reflexiva, pero se fue quedando en una discusión más lineal, más de un formato, un diagrama y listo. Y la teoría de cambio a veces va para allá un poco, ¿no? Yo he visto ejemplos donde también se tiende a hacer eso y ese no es el punto, porque entonces vamos a terminar con una metodología obsoleta también que se va a tratar de llenar un formato. La teoría de cambio da cabida a varios caminos no lineales. Si se fijan acá, hay un diagrama que es muy complejo, pareciera ser, donde dices tú, ok, de este lugar salto para acá, luego para acá y luego regreso para acá y así sucesivamente. Es decir, se piensa en algo no tan lineal. En cambio acá, como les compartí en el diagrama, los diagramas anteriores, se veía todo muy, muy ordenado. ¿Sí? Y en ese sentido, acá, pues sí, simplifica la realidad de manera muy lineal porque hay que entenderla y simplificarla para poder aplicarla, si no nos quedamos en algo muy complejo que no tiene implementación o no se puede operar. Luego, la teoría de cambio hace especial énfasis en las relaciones causales y la factibilidad de los supuestos de intervención. Es decir, ¿qué me lleva a qué? Si hago una actividad, me lleva un producto, un resultado, pero también si los supuestos que yo puse son viables. Es decir, si yo voy a impartir un taller, la gente sí va a ir, ¿no? Es un supuesto, el supuesto es que la gente va, que la gente entiende el material, que el material estuvo accesible, ¿no? Entonces, para poder repensar. Y acá en el marco lógico no es tan así, sí enuncia las relaciones causales, pero no son su centro de atención, porque no estamos queriendo como reflexionar tanto. En cambio, la teoría de cambio siempre te pregunta, al menos en las evaluaciones que yo he hecho, siempre estamos preguntando, ¿cómo supones que esto se va a lograr? ¿Cómo supones que esto otro se va a lograr? ¿Por qué decidiste esto y esto no? ¿No? Y luego la desventaja de la teoría de cambio puede ser que es un producto que a veces es complejo o difícil de leerse y ejecutar si no se define adecuadamente sus alcances porque se queda en una discusión
Y el marco lógico es que a veces sobresimplifica. Y entonces tú llegas con un documento a trabajar, pero no sabes ni por qué lo estás implementando, ¿no? Pero es muy útil para ejecutar y saber, para tener control de qué has hecho, cuánto te has gastado, para ver si se lograron los productos o no. Entonces, ni la teoría del cambio ni el marco lógico son una verdad absoluta de cómo queremos que se produzca el cambio. La clave es siempre repensar el problema una vez que se hizo el intento de aplicarlo y saber si funcionó o no funcionó. Luego, no son una receta definitiva que nos permiten eliminar incertidumbre, pero sí nos ayudan a identificar riesgos, ¿no? O a identificar si esos supuestos que teníamos están bien fundamentados o no. Y tampoco son un sustituto entre ambos, más bien son complementarias y eso es lo que quiero resaltar acá en el caso práctico, donde en vez de poner teoría de cambio contra marco lógico, pongo teoría de cambio más el marco lógico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar. El árbol de problemas del marco lógico puede utilizarse para tener una mejor caracterización de las necesidades o problema de la teoría de cambio, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo cuando empezaba con esto decía yo, pero me decían, es que para la teoría de cambio pon aquí todos los problemas, ¿no? Todos los problemas, identificar causas, subcausas, si es el problema central, el efecto, y luego hazle como al final, parecía como una recetita, ¿no? Y luego al final pon cuál es lo que quieres, cómo vas a transformar esa realidad. Y a mí como que no me cerraba porque yo decía, sí, pero yo no sé cuáles de todos estos problemas es el problema central, cuál es la causa, cuál es la subcausa. Y en la teoría y en el marco lógico, eso se puede saber si haces el árbol de problemas. Entonces, ¿por qué no usamos el árbol de problemas? ¿No? Si sabemos que ese árbol de problemas a mí me ayuda a identificar los distintos niveles de problemas en problema central, causa y subcausa, ¿no? Ahora, la otra cosa, terminábamos con diagramas de teoría de cambio que eran muy buenos, así como este de acá con el que vamos a terminar, pero ¿y luego qué hacemos con eso? Ah, bueno, pues sabes que tienes una matriz de marco lógico donde está más organizado toda esta discusión compleja que tienes acá en el diagrama, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? Pero ¿y cómo lo hago? Bueno, pues eso lo vamos a hacer. Ahí el fin, por ejemplo, puede ser un resultado final de la teoría de cambio. El propósito puede ser el resultado intermedio. Los componentes pueden ser los productos de los que nos habla la teoría de cambio, ¿no? Ahí lo van a ver. Y las actividades son las actividades aquí en China, ¿no? Como decimos comúnmente, ahorita lo vamos a hacer también. Ahora, en ambos casos, como mínimo, y esto hay que tenerlo bien en cuenta, es que deben de ser ejercicios colaborativos. Es decir, que los distintos actores que nosotros sabemos tienen como tienen influencia o interés, deben de estar. Es decir, no tienen que ser ejercicios que salen del escritorio. Yo como José Miguel López, que es especialista en monitoreo y evaluación, yo creo que ustedes tienen que hacer esto. No, tiene que ser un ejercicio colaborativo. ¿Que toma más tiempo? Sí, toma más tiempo. ¿Es más efectivo o no? Depende qué quieras, ¿no? Si quieres solamente ejecutar, pues entonces, sin resolver el problema, pues entonces no hagamos nada de este ejercicio colaborativo. Pero si verdaderamente nos ponemos la camiseta de trabajar en comunidades y resolver un problema, entonces tenemos que hacerlo de esa manera, ¿no? Colaborativo, incluyente, que los grupos vulnerables estén ahí, porque si trabajamos en estos temas de prevención de la violencia, siempre, generalmente las poblaciones vulnerables son las que las sufren más. Entonces, no puedo hacer un diseño si no tengo las voces de esas personas. Y ustedes sabrán, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? Y pueden ser mujeres, jóvenes, adultos, etcétera, etcétera, ¿no? Igualdad de género creo que es otro elemento donde sepamos que también otros grupos vulnerables como no solamente mujeres, pero también grupos étnicos o ciertos grupos etarios, un poco con lo anterior, estén presentes, ¿no? Porque la violencia no la viven de la misma manera los hombres que las mujeres, los jóvenes, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo con las voces, ¿no? Componentes que utilizaremos para este ejercicio. Bueno, primero vamos a empezar a hacer un ejercicio práctico, ¿no?
Solo que quería decirles cuáles eran los elementos que deberían de estar antes de pensar a realizarlo, pues esos principios que les acabo de mencionar. Ahora, ¿qué cosas necesitamos tener bien claras? Es una necesidad identificada, un propósito, el diagrama de la cadena causal, los supuestos de la cadena causal, los riesgos de la cadena causal y una hipótesis causal también, ¿no? ¿Qué es una cadena causal? Es como imagínense una cadena, como una cadena de esas que ponemos para, no sé, una cadenita que le ponemos a la puerta para encerrar, para cerrar una puerta, ¿no? Le ponemos una cadena, es lo mismo, son como esos eslabones que unen a una cosa con la otra. En la teoría de cambio, esos eslabones siempre deben de estar presentes para saber qué eslabón me lleva a qué otro eslabón, ¿no? En la cadena. Y se llama cadena causal porque es una causa-efecto, es decir, un eslabón está conectado con el otro y con el otro hasta que llega, hasta que va desde el principio hasta el fin. Entonces ahí lo vamos a ver, principales componentes. Tenemos que están las necesidades o el problema, tenemos que tenemos un propósito acá al final, al inicio está la necesidad o problema, acá tenemos un propósito. Luego sabemos que tenemos resultados finales que queremos lograr, luego resultados intermedios, productos e insumos, ¿no? Entonces, más o menos vamos a trabajar con este diagrama donde, si se fijan, desde la necesidad hasta los productos, es un área de influencia. Es decir, yo puedo hacer una buena identificación del problema, yo puedo elegir las actividades que voy a implementar y los productos que voy a obtener y está bajo mi control. Pero ya si las personas cambian sus actitudes, conocimientos, capacidades, ya hablando de resultado intermedio, no lo puedo controlar, ni tampoco puedo controlar si el impacto se va a lograr o no. Puedo hacer mi mayor esfuerzo, pero ya ese impacto a nivel de resultados finales o a nivel ya más macro de bienestar, de calidad de vida, yo ya no sé si se va a lograr. Entonces, hay áreas de influencia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a proceder para hacer este ejercicio? Utilizando lo que nos propone, por ejemplo, en este caso, la teoría de cambio, ¿no? Es hacia atrás, ¿no? Ok, vamos a empezar con la selección de un problema, ¿no? Porque obviamente uno se motiva porque vio un problema, entonces eso es como lo principal. Luego vamos a definir el propósito de la intervención, luego sus resultados finales, luego vamos a regresar hacia atrás para ver cuáles son los insumos que yo tengo para lograr esos resultados finales, qué actividades tengo para lograr esos objetivos finales y de ahí voy mapeando los productos, luego los resultados intermedios, luego grafico la relación causal, formulo riesgos y supuestos, continúo con los indicadores y al final formulo la hipótesis. Es decir, empiezo con la necesidad, me voy hasta el objetivo, bajo a los resultados finales, luego me voy a ver con qué cuento y qué actividades puedo hacer, qué productos se derivan de esas actividades y luego veo cómo eso empieza a permear en actitudes, conocimientos, capacidades para lograr los resultados finales, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a tomar un ejemplo práctico que por ahí muchos y muchas de ustedes ya deben de haber escuchado de este tema, que es una experiencia internacional que tiene evidencia de que funcionan. Se llama Cure the Violence o curar la violencia, que básicamente surge ante una necesidad de prevenir la violencia comunitaria y reducir los homicidios. Es decir, básicamente se dan cuenta que había homicidios en algunas comunidades en Estados Unidos, entonces decidieron diseñar una intervención para interrumpir esa violencia a través de interrumpir el comportamiento violento y cambiar las normas comunitarias, ¿no? Y tenía como población objetivo comunidades socialmente marginadas con altos niveles de homicidio derivados. En este caso, yo le estoy haciendo unas modificaciones, pero era básicamente el homicidio. En este caso, el ejercicio que vamos a ver es con homicidios derivados de pandillerismo juvenil violento, ¿no? Entonces, ese era el problema, los altos niveles de homicidio que también traían detrás una alta violencia comunitaria. Y entonces, la intervención consistía en encontrar el punto de quiebre para evitar que los conflictos comunitarios
pasaran a ser un homicidio, ¿no? Y ese enfoque es muy interesante porque básicamente entiende la violencia como un problema de salud público, ¿no? Es decir, como lo del COVID, que inicialmente te decían, no, pues hay que identificar quiénes están contagiando y en dónde están para aislarlos y que eso no permee a otra enfermedad y eso no lleve a la muerte de las personas. Básicamente, en este caso, como es un tema de homicidio, se trataba de identificar en dónde estaban los conflictos, qué vecino con qué vecino, qué jóvenes con qué jóvenes, cuáles eran las causas y cómo yo podía parar, hacer una intervención para ayudar a resolver conflictos de manera pacífica para que eso no se detonara en un homicidio, ¿no? Entonces era básicamente ese enfoque. Y no solamente se trabajaba con las personas que ya están contagiadas, ¿no? O que estaban en el conflicto ya de más grado, de más alto nivel, sino también se trabajaba con jóvenes en riesgo que estaban cerca de esas personas o que estaban a punto de entrar a esas problemáticas o pandillas. Y también se trabajaba, que esa era como un poco la prevención secundaria, pero también se trabajaba en el nivel primario, donde trabajabas con personas que no tenían nada que ver, pero que vivían en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, niñas y niños, familiares, todos ellos con campañas, ¿no? Para evitar que se involucraran en este tipo de comportamientos violentos. Y no solo que se involucraran, sino que se replantearan la forma de resolver también conflictos para evitar que se escalaran los conflictos a homicidios, ¿no? Entonces, es trabajar en los 3 niveles, ¿no? Entonces, las premisas eran que el comportamiento violento era aprendido, es decir, yo lo aprendí y por eso soy violento. Las violencias se transmiten de persona a persona mediante la observación. Si yo veo que una persona agrede, entonces yo también puedo agredir, ¿por qué no? De hecho, me veo más fuerte. Las personas podemos desaprender, es otra de las premisas, es decir, sí, lo puedes aprender, pero también hay intervenciones que ayudan a desaprender. Y las personas actuamos violentamente cuando consideramos que la violencia es natural, aceptable y esperada, ¿no? Es decir, cuando nos aplauden, si no le rompiste la boca a tu compañerito, entonces tienes miedo, ¿no? Entonces, elementos que previenen la transmisión del comportamiento violento, en este caso era la interrupción directa de la transmisión, es decir, trabajando con personas que ya estaban en el conflicto y que se sabía que podía escalar homicidio. También trabajar con los transmisores, es decir, con gente que podría involucrarse, o también en el cambio de normas comunitarias con niños o niñas para evitar que en un futuro esto se volviera en estos riñas o estos conflictos malos entendidos se volvieran en riñas, ¿no? Entonces tenemos 2 actores claves, que es el interruptor de la violencia y un trabajador comunitario. ¿Quiénes eran este interruptor de la violencia? Pues eran personas de la comunidad que habían a lo mejor estado encarcelados, que habían cometido algún homicidio o que se conocían todo el teje-maneje de las comunidades para efectivamente identificarse con la población y trabajar con ellos en la resolución alterna de conflictos, ¿no? Y trabajadores comunitarios que hacían una labor más a nivel de prevención secundaria o primaria. Entonces, el problema número 1, pues es una carencia o situación que motiva la intervención, ¿no? Generalmente se plantea como desfavorable y para identificar la necesidad del problema es importante utilizar el árbol de problemas que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, el problema central acá era que en esas comunidades había un alto número de homicidios en la colonia, ¿no? Por decir así. Y entonces tenemos que saber, ok, entonces de todo este problema, ¿cuál es el problema central en el cual queremos trabajar y que motiva nuestra intervención? Reducir los homicidios, ¿no? Entonces, el problema, parafraseado como tal, si lo describimos como tal, es un alto número de homicidios en la colonia. Luego de ahí, a ver, pero ¿cuáles son las causas de ese problema? Pues pueden haber muchas, pero si haces tus entrevistas, tus grupos de enfoque, tus encuestas o pláticas informales, te das cuenta que la gente tiende a decir que es porque hay muchas pandillas, ¿no?
que resuelven sus conflictos de manera violenta. Es decir, también que la comunidad no se involucra en la prevención de la violencia, podría ser, y otra que hay jóvenes constantemente expuestos en situaciones violentas, es decir, que no tienen acceso a oportunidades laborales o que tampoco hay acceso a oportunidades educativas y culturales. ¿Y por qué la gente o la comunidad no se involucra en la prevención de la violencia? Porque hay apatía, porque la violencia está naturalizada, porque se espera que yo sea violento y porque la comunidad no sabe cómo prevenir la violencia, es decir, están acostumbrados a hacerlo de esa manera, a resolver los conflictos de esa forma. Los jóvenes de las pandillas, ¿por qué resuelven los conflictos de manera violenta? Pues porque no tienen habilidades sociales, también porque a lo mejor se espera que así lo hagan, si no se ven como débiles, también porque no hay habilidades emocionales, es decir, no hay autocontrol, no hay autoestima, desconocimiento de métodos de conflictos de manera pacífica, no saben que a lo mejor, no sé, hay que sentarse, pensar, reflexionar, no que hablando se resuelven las cosas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eso es un poco como descifrar cuáles son el problema central, las causas y las subcausas, y luego cómo este problema central tiene efectos. Es decir, pues hay un montón de efectos y puede ser que haya una alta percepción de inseguridad en la colonia, que la salud mental de la colonia esté deteriorada, porque imagínense, escuchan balaceras, la gente ya no quiere salir de sus casas, la propagación, se propaga otro tipo de violencia y esto hace que las comunidades sean inseguras, ¿no? Entonces, así hay que hacer un mapeo del problema central, subproblemas, causas y los efectos, ¿no? Y ahí del lado derecho, ahí más o menos les puse cómo se podría ver un diagrama. Lo que les estoy diciendo ahora no es que así sea la situación, sino es un ejemplo, ¿no? Y ustedes cuando hagan sus propios mapeos podrán llegar a conclusiones distintas, pero lo importante es saber identificar en qué nivel del problema, de qué nivel de problema estamos hablando, si es de problema central, si es de una causa o una subcausa, porque esto depende las acciones que yo voy a diseñar. Entonces lo puedo poner acá en el mapita este de teoría de cambio de esta manera, lo que teníamos como un árbol de problemas del marco lógico, lo podemos poner aquí. Miren. Yo puse solamente altos niveles de homicidios, las causas y el efecto, ¿no? Que son las que a mí me interesan más, que considero que están más hiladas entre ellas, ¿no? Luego, definición del propósito. Ahí es qué es lo que quiero lograr ya al final de la intervención, cuál es el impacto, por qué existe la intervención que estamos planteando, ¿no? Y para eso podemos utilizar el análisis del árbol de objetivos, donde todo lo que antes era un problema, ahora es una solución. Fíjense, esto era un problema, todo esto se transforma en positivo. Es decir, se redujeron los homicidios de la colonia, hay una reducción de homicidios. No le puse eliminación porque es imposible a veces eliminar estas problemáticas, pero sí hay una mejor perspectiva o una reducción. Los jóvenes ahora resuelven los conflictos de manera pacífica, la comunidad ahora se involucra en la prevención de la violencia y los jóvenes se ocupan en actividades productivas. Y esto hace que las comunidades sean seguras ahora, ¿no? Ahora vayamos a un caso donde los jóvenes resuelven los conflictos de manera pacífica, pues es porque tienen sus habilidades sociales fortalecidas, al igual que las emocionales, y también porque aprendieron cómo resolver conflictos de manera pacífica, ¿no? Y así para las demás que están acá. Entonces ahora digo, ¿y cómo le hago yo para armar este diagrama partiendo de esto? Pues empiezo a poner este árbol de objetivos donde va, que aquí ya está alineado, pero solamente me voy a quedar con las que yo considero que están más enlazadas entre sí, que era reducción de homicidios, comunidades altamente seguras, resolución pacífica de conflictos y la, la, la comunidad involucrada en la resolución de la prevención en la prevención de la violencia. Entonces, a nivel de propósito, lo que yo quiero tener al final es que las comunidades sean seguras para vivir en ellas, ¿no? Ahora los resultados finales, ahorita se fijan, solamente definí el propósito, aquí está. Ahora el tercer paso es definición de los resultados finales, es decir, antes de que las comunidades seguras, ¿qué necesita pasar? Es decir, ¿qué precondiciones hay?
Pues resulta que son los cambios ya en la población objetivo, ¿no? Que generalmente se van a producir a largo plazo, pero no tan a largo plazo como el objetivo final. Y para ello también, a veces, estos efectos o estos resultados no solo se ven en la población objetivo, sino que se empiezan a ver en la gente alrededor de la población objetivo, ¿no? Vamos a explicar ahorita, ¿no? También hay que basarse en este análisis del árbol de problemas que ya vimos, porque de ahí lo vamos a obtener. Si ustedes hacen este árbol de objetivos, ya básicamente tienen toda la tarea completa, es nada más cómo los acomodamos. Entonces ahí tenemos que lo que a mí me interesa como un objetivo más macro, es que las comunidades sean seguras. Y para eso se tienen que reducir los homicidios y tiene que haber una mayor percepción de seguridad. Entonces, si se fijan, estoy como que un poco la necesidad y problema que ya identifiqué acá, la estoy poniendo de este lado en positivo. Reducción de homicidios es que es altos niveles de homicidios. Percepción de inseguridad, acá la tengo, que acá era alta. Perdón, acá era inseguridad, acá ya es percepción de seguridad. Y yo sé que a veces hay relación entre ellas. Ahorita vamos a hablar de las cadenas causales. Ahora, los insumos y estrategias. Entonces yo ya tengo esto que quiero lograr. Ahora, ¿con qué cuento para llegar ahí? Insumos y estrategias. Insumos, ¿qué tengo? Y estrategias o actividades, ¿qué es lo que voy a elegir para trabajar? ¿No? Insumos, recursos humanos disponibles, financieros, estrategias es básicamente qué es lo que creo yo que va a funcionar de todas las opciones que tengo y cómo las voy a combinar para lograr esos resultados finales que yo ya tengo en el mapa. Y las actividades es qué tareas en particular voy a hacer para lograr esas estrategias. Entonces ahí vamos a ver. Entonces como insumos, pues es indispensable el análisis de involucrados, que tienes jóvenes de la colonia, las familias de la colonia, habitantes, organizaciones juveniles, el gobierno, empresas locales, gente de afuera que viene a la colonia también, proveedores de servicios, amigos, familiares, toda esa gente. ¿Qué hago con todos ellos? Bueno, primero voy a ver cómo se relacionan con la matriz esta de interés e influencia. Por ejemplo, solamente voy a hacer un caso o dos para que vean cómo se hace. Hay gente que tiene mucho interés en reducir los homicidios, pero poca influencia. ¿Qué hago con ellos? Les ayudo a que formen sus capacidades para trabajar en el tema. Por ejemplo, los jóvenes en riesgo pueden tener, o los jóvenes de pandillas violentas pueden tener alto interés porque no les gusta a lo mejor esa vida, pero a veces tienen poca influencia, ¿no? Para trabajar con otras personas porque pues están estigmatizados, ¿no? Y hay otros que son poco interés y alta influencia porque los integrantes del crimen organizado pues no les interesa que se resuelva el tema, pero tienen alta influencia porque podrían ayudar, pero pues obviamente no lo van a hacer, entonces hay que tener cuidado con ellos. Pero por ejemplo acá con quienes tienen alto interés y alta influencia serían las familias y los habitantes de la colonia. Son los más interesados y pueden trabajar para que se reduzca el problema. O las instancias que ofrecen servicios también, o las empresas locales, entonces trabajamos con ellos. En cambio, quienes tienen poco interés y poca influencia son a lo mejor gente que viene a la colonia de vez en cuando, entonces hay que informarles para que estén alertas de lo que sucede en la colonia, ¿no? Ahora, acá mis insumos son el interruptor de la violencia, el trabajador comunitario, los jóvenes en riesgo, la comunidad, las autoridades, ¿no? Entonces ahí los pongo. Ahora el siguiente paso es análisis de estrategias. Ya tengo estos insumos. ¿En qué puedo trabajar yo para reducir los homicidios y aumentar la percepción de inseguridad? Bueno, pues ahí hay que sentarnos y hay que ver qué experiencia yo tengo, quiénes son mis aliados y cómo podemos mezclar eso y en qué actividades o estrategias, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo me di cuenta que sí, que tener jóvenes ocupados en actividades productivas para que no estén expuestos o sean como sujetos a ser involucrados en la violencia, pues a lo mejor yo no puedo trabajar en esto porque no puedo ofrecer actividades productivas. A lo mejor no puedo cambiar nada en el sistema educativo o no puedo traer actividades culturales ni tampoco puedo ofrecer empleos. O a lo mejor sí, pero aquí yo decidí, como ejemplo, que no voy a trabajar en esto, sino solamente en que los jóvenes resuelvan los conflictos de manera pacífica y en que la comunidad se involucre en la prevención. Este tema se lo dejamos a una organización hermana que va a llegar y va a trabajar el tema.
Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Todo lo que va a ir en estos recuadros es un poco lo que me va a hablar de la estrategia, ¿no? Pues resulta que yo quiero lograr un cambio a nivel individual, pero también un cambio a nivel comunitario, ¿no? Esas son mis estrategias, ¿no? Y para lograr el cambio individual, voy a fortalecer las capacidades de los jóvenes para resolver conflictos de manera pacífica y evitar situaciones de violencia. Y la otra estrategia es, a nivel comunitario, generar conciencia comunitaria para prevenir y denunciar la violencia, porque sabemos que cuando no se denuncian los crímenes, pues no hay intervenciones, no se hace nada y eso pasa o escala y termina en homicidio, a lo mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a colocar aquí actividades puntuales para trabajar en esas dos estrategias que señalamos. Que aquí está la mediación callejera, va a ser una, es decir, el interruptor de la violencia, como conoce de cómo está conformada la comunidad, va a trabajar va a tratar de identificar quiénes están, entre qué grupos hay conflictos y va a tratar de mediar para que no pase a un homicidio. También hay intervenciones en hospitales, ¿no? Se decía que cuando ya estos homicidios llegaban a los hospitales, se iba al hospital directamente, se obtenía información de personas heridas y se empezaba a trabajar con ellos para decir, ok, estas personas ya hubo un intento de homicidio, entonces vamos a trabajar con ese problema con ellos y con sus familiares para tratar como de remediar la situación, porque si ya hubo el intento de homicidio, se espera que eso escale y haya otro intento de homicidio que se puede transformar en una muerte, ¿no? Entonces, eh, había que intervenir en hospitales, ¿no? También reuniones con jóvenes en riesgo, ¿no? Para tratar de trabajar con ellos, conectar participantes con oportunidades, diseminar información por canvaseo, campañas educativas, activismo post disparos, es decir, hubo un disparo en la comunidad, que la gente se proteste para que quienes están generándolo sepan que hay una protesta y que no va a ser permitido. Coordinación con instituciones, ¿no? Entonces, ¿cuál va en cuál estrategia? Las primeras desde mediación callejera hasta, hasta conectar participantes con oportunidades va como en la primera estrategia y las demás es más a nivel comunitario, ¿no? Ahora, definición de productos. Es decir, una vez que hice estas actividades de mediación callejera, ¿qué espero que resulte de ahí? Bueno, pues es básicamente lo que les decía, ¿no? Es un bien o servicio obtenido de la actividad, ¿no? Es el resultado ya ok, implementé esta actividad, ¿qué quiero de esa actividad? Porque pueden salir muchos productos, pero no todos los productos me interesa tenerlos mapeados. Entonces, por ejemplo, aquí lo que me interesa a mí es que de la mediación callejera y de las intervenciones en hospitales, ya haya por ejemplo, de la mediación callejera, ya los participantes sepan cómo resolver los conflictos de manera pacífica, ¿no? Las personas que estuvieron envueltas en eso, en el intento o en el conflicto. Por ejemplo, otro caso es en el tema de campañas educativas, que las comunidades, o en la diseminación de información por canvaseo, que las comunidades tengan capacidad para prevenir violencia, ¿no? Que tengan capacidades o que estén expuestas a mensajes antiviolencia, para que se den cuenta que la violencia no es natural. Y en temas, básicamente con los jóvenes, pues que los jóvenes estén capacitados en relaciones prosociales o tengan mayor o cómo estar en contacto con la sociedad, ¿no? Que no sean jóvenes que no tengan habilidades emocionales o sociales desarrolladas. Esos son los productos. Para que después de eso se transforme en otro resultado, que sean los resultados intermedios, donde yo ya espero ver cambios en actitudes, conocimientos, capacidades y comportamientos y prácticas. Es decir, a nivel de producto es solo lo que resulta, es decir, personas capacitadas en resolución de conflicto. Hasta ahí es el producto de la mediación callejera. Pero a ver, de ahí, ¿qué quiero ver yo? ¿Qué quiero lograr? Bueno, pues que estas personas ya efectivamente resuelvan los conflictos de manera pacífica, ¿no? No solo que reciban la plática, la charla y todo, pero si no hacen nada con eso, pues nunca se va a lograr pasar a la reducción de los homicidios. Entonces tengo que tenerlo bien mapeado. Entonces ahí lo ponemos. Si yo platiqué con las personas a través de la mediación callejera y ya les di la plática, hablamos, reflexionamos del problema,
dijimos que se podían resolver los conflictos de manera pacífica, que hablaran, que no sé qué, pues ya esperas que los participantes empiecen a resolver esos conflictos de manera pacífica para que se reduzca el homicidio. Si diseminé información por canvaseo, esperas que, o también hiciste campañas educativas sobre la violencia, esperas que las personas reciban los mensajes y eso haga que se desnaturalice la violencia o que la comunidad emprenda acciones activas contra la violencia y eso haga que haya, por ejemplo, una reducción de homicidios porque, como les decía, las personas que viven en la comunidad que están envueltos en este tipo de problemáticas se van a dar cuenta que ya no pueden hacerlo dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, al menos ahí ya no se hacen, por decir así, o también a través de sus padres, de sus madres, de sus hermanos, están expuestos a estos mensajes también y se espera que haya un cambio de comportamiento, ¿no? Graficar la relación causal es básicamente decir qué nos lleva a qué cosa. Por ejemplo, les voy a hablar de una relación causal que no es lineal. Por ejemplo, si hay una mediación callejera, esta flecha me indica que los participantes van a resolver los conflictos de manera pacífica, perdón, van a recibir las charlas, luego de ahí van a resolver sus conflictos de manera pacífica y eso reduce el homicidio y eso hace que una vez que se reduzca el homicidio hay mayor percepción de seguridad. Y eso hace que si las personas, por ejemplo, que estaban involucradas en campañas educativas, en informar, en diseminar información por canvaseo casa por casa sobre lo que sucedió la noche anterior y todo eso, pues si ven que hay una mayor percepción de seguridad, van a tener una comunidad más activa contra la violencia que te va a llevar a que haya obviamente mayores manifestaciones que evitan que los participantes en conflictos pues ya no participen porque saben que no lo pueden hacer dentro de la colonia, entonces eso reduce los homicidios, ¿no? Entonces es graficar como todas esas relaciones causales que van y vuelven y no van en un solo sentido. Ya como de tarea ustedes podrán explorar cada flecha para ver por qué se puso y la lógica detrás. Pero básicamente estas relaciones causales es la narrativa de la teoría de cambio de la teoría que consideramos que va a generar el cambio, ¿no? Ahora, toda esta parte de aquí, si se dan cuenta, va a la estrategia 1, que es un cambio a nivel individual, que es fortalecer capacidades de los jóvenes para resolver conflictos de manera pacífica, mientras que la otra, todo este componente de aquí, es sobre la conciencia comunitaria, ¿no? Para prevenir y denunciar la violencia. Ahora lo que resta es formular riesgos y supuestos. ¿Qué son los riesgos y supuestos? Aquí vamos a manejar los riesgos, los supuestos como las condiciones necesarias que deben existir para que se cumpla la relación causal o la flechita esta de las que les hablaba. Y en los riesgos vamos a hablar sobre los efectos negativos no esperados de la intervención, que muchos de ustedes están acostumbrados a pensar en riesgos como situaciones externas, políticas, desastres naturales, etcétera, etcétera. En este caso, con la teoría de cambio, se piensa un poco distinto. Los supuestos son más bien como causas que deben estar presentes para que se, dé la cadena causal y en los riesgos es un poco los efectos negativos inesperados de la intervención. Por ejemplo, en la mediación callejera, para que los jóvenes participen en la charla, un supuesto es que los participantes o las personas que estuvieron o están en potencial conflicto confían en el interruptor. Si este supuesto no se cumple, olvídate, jamás van a aceptar que esta persona les hable. Es lo que les decía, si traes a una persona externa que no entiende nada de la problemática, no se van a identificar, no le van a confiar, le van a negar que están en un conflicto y jamás van a estar abiertos a dialogar, ¿no? Ahora, un riesgo es que me agredan a mi interruptor, ¿no? Entonces, pueden agredirlo y eso es un riesgo de la intervención, ¿no? Entonces, ¿qué hago para solucionar este problema de que lo agredan? Pues entonces tomo las medidas necesarias para que eso no suceda. Por eso es que debe ser una persona bien preparada que conozca los diferentes bandos, que conozca el tipo de conflictos, que haya pasado por esa situación y por lo tanto pueda hablar del problema, ¿no?
y los pongo acá, todos los supuestos y los riesgos. Aquí es, así como hice ese riesgo, tendría que hacerlo a este nivel de productos a resultados intermedios. Y igual todos los supuestos y los riesgos, solamente voy a poner los principales. Hay un montón de supuestos y riesgos, pero no todos son tan importantes. Por ejemplo, yo aquí solamente puse como supuestos el que ya les ha mencionado, pero también hay veces que uno dice, bueno, ya con la resolución pacífica de conflictos, ya los jóvenes van a resolver sus conflictos de manera pacífica con la charla. Pues resulta que hay veces que los jóvenes no confían en que eso sea suficiente y entonces no salen del ciclo del conflicto. Entonces estoy asumiendo que esas medidas alternas son suficientes para ellos. Y también estoy asumiendo que antes de que se llegue a un homicidio, voy a tener un interruptor que va a detectar a tiempo los conflictos. Si no, entonces no sirve de nada. Entonces él tiene que estar alerta a identificar esos conflictos. Entonces yo supongo que el interruptor va a hacer un trabajo bien para que se reduzcan los homicidios, ¿no? Y así sucesivamente. Y con los riesgos también es el personal es agredido, el contacto con otras personas detona otros conflictos también. Hay veces que tienes, por ejemplo, intervenciones comunitarias y crees que vas a trabajar en una campaña con los líderes vecinales y resulta que los líderes vecinales se pelean entre ellos, entonces son riesgos que tienes que prever para ver cómo trabajarlos, ¿no? Ahora los indicadores, todo el mundo sabe, yo creo que es un indicador, me va a decir, es básicamente, como la palabra lo dice, me va guiando si voy por buen camino o no. Entonces tenemos indicadores que son de proceso, de resultado, de impacto. ¿Cómo los alineo a este diagrama? Pues ahí están. En indicadores de proceso tienen que ver con las actividades. Indicadores de producto tienen que ver con los productos que hablamos ahorita. Los de resultado son a nivel de resultado intermedio y los de impacto son ya a nivel de resultado final y de objetivo. Entonces yo ahí, por ejemplo, puse algunos a nivel ya de impacto. ¿Qué quiero ver yo al final? Pues que ¿cuál es la tasa de homicidios? ¿Cuántos disparos hubieron? ¿Cuántas personas se sienten seguras en su colonia, ¿no? Para responder a este diagrama. ¿Cuántas personas se sienten más seguras? ¿Cuántos disparos hubieron? ¿Cuántos homicidios? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces así voy alineando estos indicadores por nivel de acuerdo al diagrama. Y para eso agarro una cajita, por ejemplo, y le diseño un indicador. Cada cajita un indicador, si lo considero relevante, y luego valido esos indicadores con las personas que estamos trabajando y con los donantes o con la institución para ver si son los indicadores que nos van a medir el progreso, ¿no? Y formulamos la hipótesis. La hipótesis, ya que tengo todo esto, diagrama, formulo la hipótesis causal, que en este caso es una narrativa de cuál es la lógica de la intervención, ¿no? Y no hay una fórmula, ¿no? Ahí, por ejemplo, pusimos si las actividades producen los productos, esto debería llevar a los resultados intermedios, que al final mejorará los resultados finales, contribuyendo al propósito. No siempre es así, pero es una ayuda. Yo, por ejemplo, dije, le vamos a dar un twist y puse la reducción de homicidios en la comunidad y la prevención de la violencia comunitaria requiere de trabajar en los 3 niveles de prevención de manera conjunta, porque eso es lo que eran las premisas, ¿no?, del modelo, como les mencionaba. Primero, interrumpir directamente la transmisión de la violencia con personas ya inmiscuidas en los conflictos violentos mediante la detección temprana de riñas subsecuentes y proponiendo mecanismos alternos de resolución de conflictos. Si se fijan, esa es la primera. La segunda es identificando a las personas en riesgo de caer en conductas violentas e incidiendo en su manera de pensar para que no agredan y se alejen. Entonces, la primera es ya con los que están en el conflicto, los otros para que se alejen. Y la tercera es informando y reeducando a la comunidad en general y a las autoridades locales para que identifiquen y desnaturalicen la violencia y además emprendan acciones en contra del fenómeno, ¿no? Entonces, más o menos esa es la teoría de cambio detrás que resume este diagrama. Ahí ya van incluidos los logros, las estrategias, los supuestos, todo eso. Obviamente esto lo hice en un párrafo, pero ustedes, a veces esto se hace en varias hojas, ¿no? Ahora ustedes dirán, ok, qué bonito diagrama, qué bonita teoría de cambio, ¿y ahora qué hago con ella? Bueno, pues ¿por qué no utilizamos la matriz del marco lógico que ya la conocemos y vaciamos todo esto
en esa matriz de marco lógico, ¿no? Donde el fin de del marco lógico es el resultado final, donde el propósito es el resultado intermedio y donde los componentes son los productos y las actividades son las actividades, ¿no? Y aquí las describo cuáles son en en la segunda columna. Aquí le pongo esos indicadores que tengo acá por nivel. Y acá los medios de verificación, es decir, cómo voy a asegurar que estoy logrando esos indicadores. Y aquí los supuestos de los que hablamos. Entonces vamos a verla ya cómo quedaría. ¿Cómo quedaría? Ya ustedes, aquí es un poco rápido pensar que todo este análisis se hace en un segundo, que es el tiempo que tiene uno para estas presentaciones, pero ya tendrán oportunidad de revisarlo y se van a dar cuenta si les hace sentido o no. Pero básicamente lo que yo hice fue trasladar esto en algo más operativo, que tiene toda la discusión teórica del por qué, los cómo, qué espero, en algo ya más operativo, que a veces es lo que nos dan para implementar, ¿no? Entonces el fin o resultado final, que a veces hace las veces del objetivo general, es reducir los homicidios y generar una mayor percepción de inseguridad. Son dos fines. ¿Cómo le voy a hacer? A través de dos propósitos, mediante la resolución pacífica de conflictos y con una comunidad activa en contra de la violencia. ¿Y qué componentes o productos me van a llevar a esto? Que los jóvenes aprendan, es decir, un producto es que los jóvenes aprendieron, es decir, de las charlas que se tuvieron, los jóvenes en conflicto van a aprender a resolver sus conflictos de manera pacífica. No estoy diciendo que los van a resolver de manera pacífica, para eso tengo acá el producto. Y la comunidad y las autoridades se exponen a mensajes antiviolencia, pues para que tengan acciones activas contra la violencia. Y esto se hace mediante mediaciones callejeras y diseminación de información. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, el color rosa más fuerte está conectado en los tres niveles. Por ejemplo, hago las mediaciones callejeras para que los jóvenes aprendan a resolver conflictos. No sé si lo aprendieron o no, pero espero que resuelvan los conflictos de manera pacífica y esto lleve, bueno, aquí me falló un poco, pero lleve a la reducción de homicidios, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a hacer, y acá así sucesivamente con el componente de trabajo comunitario. Disemina información por canvaseo para que la comunidad esté expuesta a mensajes antiviolencia, que se pongan las pilas y se activen con campañas, con no tolerancia, con reportes del problema, para que eso haya una reducción de homicidios que también nos lleve a una mayor percepción de seguridad. Y aquí le puse indicadores. Por ejemplo, reducción de homicidios, pues cuál era la tasa antes y cuál es ahora, ¿no? El homicidio es la tasa y ya voy a comparar para ver si hubo un cambio o no a través de los reportes policiales, ¿no? Y en los supuestos, ahorita lo vamos a ver. Los supuestos, ¿cómo se leen? Fíjense esa flechita, esa línea que está ahí, la vamos a seguir. Esa línea semipunteada. Por ejemplo, nosotros ya se acuerdan que acá hicimos el mapeo de los supuestos. Aquí los pusimos abajo. Bueno, pues ahora en esta tabla vamos a ver cómo se leen esos supuestos. Por ejemplo, voy a tener un mediador callejero para que haga mediaciones callejeras, ¿no? Si los participantes confían en el interruptor, entonces yo espero que los jóvenes aprendan a resolver conflictos de manera pacífica. Es decir, aprendan. No estoy diciendo que usen ese conocimiento. Si los jóvenes dicen, sí, creo que se puede hacer de esa manera, me parece suficiente, voy a hablar con mi antagónico, por decir así, entonces voy a hablar y voy a resolver el conflicto de manera pacífica porque percibí que esa medida alterna que me proporcionó el interruptor va a subsanar ese coraje que yo tengo, esas ganas de asesinar a la otra persona, ¿no? Y vamos a intentarlo, claro, listo. Cambió ahí el comportamiento, entonces voy a resolver los conflictos de manera pacífica. ¿No? Esto va y para que esto me lleve a la reducción de homicidios es siempre y cuando los conflictos intervenidos se hagan a tiempo. Entonces de esa manera me va a llevar a la reducción de homicidios. Y si no hay cambios negativos en las normas comunitarias, es decir,
si no se acentúa el problema de la violencia, si no hay más presión de los grupos o de las mismas familias, de que el problema se tiene que resolver de manera violenta, entonces esa reducción de homicidios se va a mantener en el tiempo. Si no, entonces hay que repensar el proyecto, ¿no? Entonces, así es un poco cómo se plantean los supuestos. Ahora ustedes dirán, bueno, qué bonita la matriz, tengo los indicadores, etcétera, etcétera. Los voy a recopilar de esta forma a través de una encuesta, reporte policial, bitácoras, visitas, lo que sea. Ahora, ¿cómo le hago yo para planificar esto? Es decir, ¿cómo lo voy a ejecutar? Pues está en un formato de este tipo donde tienes el número de actividades, la actividad, el producto que vas a entregar de evidencia, el responsable de entregar la evidencia o de recoger el dato. Pongo aquí la intervención, esta misma, ¿no? Pero ya la pongo un poco más descrita, ya más como proyecto, no tanto así como resultados. Por ejemplo, vamos a irnos solamente, bueno, aquí puse dos ejemplos, solamente en el objetivo específico 1 y el 2. Por ejemplo, el objetivo general es el mismo, es contribuir a la reducción de homicidios y a la percepción de inseguridad en la colonia, ¿no? Reacomodo en este caso. Y lo vuelvo a poner acá, ¿no? Pero yo sé que tengo dos objetivos específicos, que eran las estrategias, ¿no? Un poco, ¿no? Por ahí va, fortalecer las capacidades de los jóvenes para resolver conflictos de manera pacífica y evitar la situación de violencia. Y acá generar conciencia comunitaria para prevenir y denunciar la violencia comunitaria relacionada al homicidio en la comunidad, ¿no? Ahora, ¿qué actividades contribuyen a este objetivo específico? ¿Se acuerdan que les mostré este diagrama donde me decía dónde está mapeado todo? Pues básicamente sigo esa misma lógica y ahí las pongo, las actividades que van para ese objetivo específico. Talleres de resolución pacífica de conflictos, la mediación callejera, no sé, o sea, todas las que tengan y ahí le van poniendo qué productos espera, quién lo va a recopilar y acá también, ¿no? Realizar jornadas, realizar movilizaciones comunitarias, dar a conocer mensajes, hacer canvasseo, todo eso, ¿no? Y ahí veo pues en qué mes se va a implementar cada actividad y luego pues ya una vez que se implementó la actividad, pues recojo el dato, ¿no? ¿Qué se logró? Y hago las bitácoras, los reportes y ya después traigo a alguien para que evalúe, para ver si los resultados intermedios y los finales que no dependen de que yo no puedo ver porque, por ejemplo, ustedes van a decir, ¿y cómo sé si hay mayor percepción de inseguridad? Ah, pues a lo mejor yo no necesito una encuesta y yo no lo voy a hacer. Entonces, yo solamente puedo recoger el dato de si se hizo la actividad y el producto se entregó. Es decir, se hizo una mediación callejera, los participantes estuvieron en la charla de resolución pacífica de conflictos y hasta ahí. Ya a veces es difícil saber si efectivamente están aplicando el conocimiento, si hay mayor percepción de seguridad. Para eso ustedes, pues, como organización no les corresponde. Aunque podrían hacerlo con un monitoreo con personas capacitadas para eso, ¿no? Ahora el último punto, y ya con esto terminamos para pasar a lo que sigue, son los retos ante la nueva normalidad. Pues ahora ante la nueva normalidad, ¿qué queremos decir? Pues con el COVID, ¿no? ¿Para qué les cuento? Yo creo que esto de hacer las cosas remotas y por cuestiones de emergencia sanitaria y de protección de las personas que trabajamos en esto, a veces las metodologías que utilicemos pueden ser no tan participativas e incluyentes porque no es posible ir a la comunidad a recoger el dato, ¿no? Entonces, uno de los retos es adaptarnos a utilizar metodologías que nos permitan estar seguros, pero que también nos permitan resolver el problema y no solamente ejecutar desde el escritorio, ¿no? Yo creo que la teoría de cambio y el marco lógico se pueden utilizar, pero tienen que ser participativas e incluyentes para que efectivamente funcionen. Entonces, con esta nueva normalidad a veces no se puede hacer como se quisiera. Y la otra es que a veces con esta nueva normalidad también otro de los retos que se ve es que se quieren hacer en el corto plazo, se pueden prescindir de estas metodologías apropiadas para hacerlo. Entonces tendemos a no hacerlo como se debería o no utilizar ni el marco lógico ni la teoría de cambios. Si se hace, como les decía, se hace desde el escritorio y eso presenta retos, ¿no? Si de por sí cuando teníamos contacto con las comunidades pues era difícil, ahora imagínense
a través de estos medios, ¿no? Entonces, esos serían algunos de los retos o reflexiones que yo podría compartir con ustedes y hasta aquí termina mi participación. No sé si alguien tenga algo para compartir sobre los retos que ustedes están viendo y cómo lo están viviendo, o si tienen algunas preguntas que quisieran hacer de algo que no quedó claro, que tenemos poco tiempo, pero trataré de hacer el mayor esfuerzo para contestar. Muchas gracias, maestro José Miguel. Sí, hemos estado recibiendo varias preguntas en el chat. Las voy a compartir en este momento para que nos pueda apoyar a responderles. La primera de ellas es de Lorena Galván y nos pregunta, ¿qué es diseminar información por Canvaseo? Esa era, en esa actividad en particular que les comentaba, era básicamente ir, a veces se hacen campañas que son más efectivas, que es básicamente tocar la puerta de los hogares y diseminar la información. Es decir, escucharon los tiroteos, se dieron cuenta, fue por esto, por aquello, hay que movilizarnos, esto no se puede permitir. Es básicamente como vender productos por Canvaseo también, que es tocar la puerta de los hogares. Gracias, maestro. Rebeca Monroy nos pregunta, en su experiencia, ¿qué proporción de la población debe o puede involucrarse para iniciar un ejercicio colaborativo de identificar problemas y sus causas? Mira, esa es una muy buena pregunta en el sentido de que no hay una receta, porque también pues tienes que darte cuenta cuál es el interés de la población, ¿no? Entonces siempre vas a tener un grupo de personas que va a empujar el tema y que se va a involucrar y se va a consultar. Y de hecho, para estos ejercicios participativos de diseño de proyectos, tienes que tener representantes de las distintas voces, ¿no? No puedes tener en una sala a toda la gente diciéndote cuál es un producto, cuál es un resultado. Es gente que conoce la comunidad, que conoce de las opciones más viables para implementarse y que representa las voces, ¿no? Entonces, ahí sí tiene que ser un grupo variado, pero para que sea manejable, por ejemplo, en el diseño de estos proyectos, tiene que ser un grupo, no sé, de algunas máximo 10 personas, ¿no? Pero que conozcan. Pero siempre hay opciones de consultar a la población para los diagnósticos participativos, que es a través de las encuestas, de entrevistas, de grupos focales donde recopilas las tendencias de lo que quieres entender, por ejemplo, el tipo de causas de la violencia en esa comunidad en particular, y eso se puede traer a esa sesión de planificación, ¿no? Entonces, porcentaje también depende de los recursos. Hay veces que uno quiere decir, no, quiero consultar a todos, y la verdad que no es necesario, porque con que consultes a la gente, con que identifiques las tendencias de las problemáticas, no es necesario preguntarle a toda la gente, ¿no? Entonces, yo no diría un porcentaje, sino más bien lo pondría en temas de qué metodología utilizaste para asegurarte de que el dato que tienes es correcto. Gracias. La siguiente pregunta, gracias. La siguiente pregunta es de Cecilia Alejandra Sepúlveda y nos dice, ¿cómo podré ser capaz de plantear el problema? Es decir, determinar si es viable. Sí, eso es, bueno, para empezar, yo creo que lo más importante es hacer como este árbol de problemas y validarlo, porque mucha gente va a tener diferentes perspectivas de qué es lo que genera el problema central. Entonces, ahí lo validas, ¿no? Con los diferentes grupos de interés que son los que conocen. No te preocupes por ser tú quien lo define, porque a veces uno quiere resolverlo uno y te das cuenta que no es así. Uno tiene que ir a presentarlo o trabajarlo con las personas y entre todos validarlo. No es una responsabilidad de tuya como planificadora. Ahora, de si es viable, eso depende de los recursos con los que tiene tu organización. Tú podrás querer intervenir en todos los aspectos porque sabes que la violencia es multicausal, pero no vas a tener la capacidad. Entonces, es un tema de recursos y es un tema de alianzas, ¿no? Porque hay veces, con este enfoque de alianzas, estás trabajando dentro de un sistema, es ver el problema como un sistema y con quién te puedes aliar para trabajar en los diferentes aspectos, aunque tú tengas responsabilidades puntuales. No se trata de tú sola resolver el problema, sino cómo te alías y las acciones que implementes tienen que ser basadas en qué puedes hacer con tu experiencia y tu recurso, tu gente, tu dinero y con las personas que viven en la comunidad, qué quieren hacer ellos también.
Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Nadia Espíndola y nos pregunta, ¿qué podemos hacer para involucrar a la población que se resiste a participar en el proyecto? Esa yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Porque en mi experiencia trabajando también en las comunidades te das cuenta que hacías unas sesiones muy bonitas y muy bien planificadas y te llegaban 2 o 3 personas, ¿no? Y, y a veces se trata también, tiene que ver mucho con la comunicación, pero también tiene que ver con saber llegar a las personas, ¿no? Hay veces que uno dice, ah, nos vemos a las 9 en el centro comunitario, ¿no? Y el supuesto es que la gente va a ir, pero ¿y qué tal que la gente trabaja? ¿Qué tal que tengo que adaptar mis reuniones a otros horarios? ¿Qué tal que no puedo poner a todos en un mismo salón? A lo mejor puedo hacer 2 o 3 sesiones distintas, ¿no? Entonces es irle buscando a las maneras para poder hacer que esto suceda. Pero yo creo que independientemente de los cómo, yo creo que la idea es que haya una necesidad genuina identificada, ¿no? Si tú quieres trabajar un tema que la comunidad no considera como una necesidad, difícilmente vas a lograr ese interés. Entonces, más bien, volvemos a lo anterior, algo participativo. ¿Ustedes quieren resolver este tema o cuál problema quieren resolver? Y es un proceso que se va construyendo. No es con una sesión, aunque ya sacaste el producto que querías, no es con una sesión, no es con 2, es con un proceso. Y va a irse dando en los tiempos de las personas, no en los tiempos de la organización. Muchas gracias. Juan Antonio nos pregunta, con esta teoría de cambio, ¿qué logros se han alcanzado? ¿Nos puede compartir algún ejemplo de éxito? Mira, más que decir que se han alcanzado logros, porque no tengo esa evidencia de si se han alcanzado logros, es más bien cómo se miran los problemas, ¿no? Es más bien lo que yo he visto, porque tampoco ha habido una evaluación de decir cuáles son los logros de la teoría de cambio, no la hay, pero sí hay experiencias que se recopilan de para qué ayuda, y es básicamente para repensar los problemas que a veces son lineales, ¿no? Para repensar que son problemas que son parte de un sistema, para repensar que no se pueden resolver problemas de manera aislada, que siempre tienes que tener las multicausas, que tienes que saber qué genera el problema, hacia dónde va. Es decir, esa cadena causal de cómo yo espero lograr el objetivo final, ¿no? Entonces es una visión más crítica y reflexiva a lo que tradicionalmente vemos que son cosas más lineales de implementar un proyecto que lo diseñó una persona, que está en papel y que lo quiero aplicar. No es repensar, es siempre estar aprendiendo y repensar los supuestos. Entonces es más bien en temas de logros, lo que a menos a mí me parece que me ha ayudado es a repensar y a reflexionar si esto funciona o no funciona. Pero no tengo una evidencia que diga esto se hizo una evaluación en tal lugar con tal organización y este es el resultado. Muchas gracias. Nicolás Mejía nos pregunta, ¿cómo generar nuevos líderes comunitarios si los actuales o son muy grandes de edad o han fallecido con la pandemia y los jóvenes no tienen interés de participar? Mira, yo no soy experto en ese tema, entonces yo creo que es más bien una persona que hace trabajo social comunitario de manera directa en campo, que seguramente tendrá como más alternativas, y sobre todo sobre temas de liderazgo, ¿no? Yo no estoy en posición para contestar esa pregunta, pero al menos de la experiencia que yo he visto, a veces uno tiende a pensar que los líderes son personas extraordinarias y no es tan así, es gente y que son habilidades natas, ¿no? Y yo creo que no es así, es gente que tiene un interés genuino y que colabora y que ayuda y proporciona medios y que participa, ¿no? Entonces, eso se desarrollan, pero básicamente, bueno, yo no tengo la respuesta 100% para esa pregunta, creo que también no es parte de este taller. Gracias, maestro. Tenemos una pregunta anónima que nos dice, en una comunidad rural han identificado que los niños desde los 9 años empiezan a beber. ¿Cómo se podría aterrizar esta problemática en las metodologías de teoría del cambio y marco lógico?
Pues siguiendo los pasos que tenemos ahí, es explorar básicamente, hacer un análisis, un diagnóstico participativo con las personas que padecen esa problemática, que son, ¿cómo se dice? Que son testigos directos para ver, para entender la situación. Entonces, yo creo que el primer paso es hacer un diagnóstico y bajarlo a un árbol de problemas, identificando que el problema central es que las niñas o los niños empiezan a beber de manera temprana y hacer como ese mapeo para ver qué posibles opciones se podrían plantear con las personas expertas en el tema, ¿no? Otra cosa que me gustaría recalcar es que estas metodologías son eso, son metodologías, pero ya los temas, los expertos en las distintas temáticas son quienes ofrecen soluciones, ¿no? Estas son formas de estructurar pensamientos, pero siempre tiene que haber personas expertas en los temas para que te den ideas de qué ha funcionado y qué no ha funcionado, ¿no? Muchas gracias. Leonardo Santoyo nos pregunta, si existe una misma problemática, pero derivada de más de una causa, ¿cómo se miden los resultados? Por ejemplo, con los homicidios. Si existe una misma problemática con diferentes causas, no sé si entiendo la pregunta, pero creo que al final se trata de tener una problemática central, como les explicaba, ¿no? Y esa problemática central, como sabemos, la violencia es multicausal, pues va a tener varias causas. Entonces, hay que mapear cuáles consideramos que son las causas principales y cuando se hace el árbol de objetivos, ahí vamos a tener ya el resultado que queremos lograr para transformar ese problema en una solución. Entonces, ahí empiezas a poner indicadores de cómo esperas que se va a hacer la contribución. Por ejemplo, si tenías violencia escolar como el problema, bueno, en este caso homicidios, y tenías que una causa era que los conflictos no no se resolvían de manera pacífica, pues tú vas a empezar a poner indicadores para ver si los conflictos se están resolviendo de manera pacífica, así como otros indicadores de las otras causas, y vas a ir viendo una tendencia de si esas causas se están solucionando, entonces esperarías que hubiera una reducción en los homicidios. Si no la hay en la evaluación, quiere decir que no identificaste bien las causas, entonces hay que repensar otra vez la teoría de cambio o el árbol de problemas y de objetivos. Muchísimas gracias. Y Leonardo Santoyo también nos pregunta, ¿es más complicado trabajar con las personas afectadas, víctimas de las problemáticas? ¿Qué estrategia se puede implementar con estos grupos para que puedan participar? Híjole, ahí igual es una pregunta bastante compleja y creo que a lo mejor no estamos en la plataforma correcta porque eso tiene que ver de estrategias para involucrar. Entonces, pero siempre se puede, por ejemplo, trabajar con personas que han sido sobrevivientes de la violencia siempre y cuando se respeten dentro de la sala de trabajo cuestiones de confidencialidad y de no hacer preguntas directas para que las personas no se vuelvan vulnerables, ¿no? No estén vulneradas y la gente voltea a ver porque eso genera incomodidad, entonces tiene que haber reglas claras, ¿no? De que las consultas no son personales y que los problemas no se van a exponer personales, sino más bien es una reflexión grupal. Y cuando se tienen esas condiciones bien claras, la gente sabe que no va a estar expuesta, ¿no? Y hay gente que simplemente no quiere participar y es entendido, entonces se pueden consultar medidas alternas como una entrevista a profundidad que también genere como espacios donde se respete la privacidad de las personas, ¿no? Sin necesidad de exponerlas en frente de un grupo. Muchísimas gracias. Nuestra última pregunta es de Rebeca Monroy Torres y nos dice, ¿la investigación acción participativa forma parte de las estrategias de la teoría de cambio o de marco lógico? Sí, claro que sí, porque de ambas yo diría, porque básicamente lo que se está tratando de hacer es resolver problemas, ¿no? Es entender para resolver, poner en prácticas, ver qué funciona y qué no funciona, y eso lo hacen las dos, aunque lo que se trata, y al final se hace la reflexión, ¿no? Entonces, al final lo que se trata es de adaptar a través de esta investigación de campo que se hace, que investigación suena muy
pues en términos muy elevados a lo mejor, pero básicamente es lo que estás haciendo, ¿no? Vas, ves, observas, tomas notas, revisas, reaprendes y vuelves a reformular. Entonces sí, y creo que está más alineada un poco con la teoría de cambio, aunque también con el marco lógico si se hiciera de la manera como se hacía antes y no solo el llenado de formatos, ¿no? Y para efectos operativos y presupuestales.